Vamos a iniciar entonces la sesión con los 4 diputados que estábamos presentes al momento de inaugurar la sesión. Carlos Abel salió a responder el teléfono. Y el acta de la sesión constitutiva sea reglamentariamente por aprobada. Y ahora, señor secretario, le pido que dé lectura de la cuenta. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que el diputado señor Gonzalo Fuenzalía reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado señor Nicolás Monkever. Confirmación de asistencia del señor fiscal nacional económico don Felipe Irarrázaval a la sesión de hoy. Carta del presidente de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, don Carlos Poblete, por la que solicita el ingreso a las sesiones en calidad de oyente a su directora ejecutiva, doña Marian Amundsen. Y finalmente, en nota del señor Guido Williams, por el cual adjunta 10 trabajos que abordan, entre otros, el marco jurídico de la libre competencia, los argumentos de requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y las contestaciones de las empresas CMPC y SCA y, finalmente, los antecedentes económicos de la colusión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ya. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ya, pero acordemos entonces primero lo que está en la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se autoriza? Sí. Acordado. Antes de entrar a la orden del día, que es recibir al fiscal nacional económico, que ya venía ingresando, punto varios, si es que hay, y le damos la bienvenida al jefe de la bancada de Renovación Nacional de feliz año nuevo, como corresponde, diputado por Chaitén, Chiloé. No, el mejor distrito de Chile es Coquimbo, pero bueno. Diputada Nogueira. Gracias, presidente. Después de este reclamo a las comunas y a los distritos, yo me remito a esta comisión y quiero pedirle, presidenta, tenga bien el poder recibir la siguiente sugerencia, con el objeto de tener un conocimiento más acabado de la temática propia de esta comisión investigadora. Le quiero solicitar que puedan asistir las siguientes personas: Gabriel Ruiz Tagle, que fue en su entonces el dueño de la papelera industrial S.A. Pisa, don Jorge Morel Bulicic, por aquel entonces también gerente general de CMPC Tizú, empresa subsidiaria de la compañía manufacturera de papeles y cartones CMPC, don Eleodoro Mate, presidente de la papelera, don Eduardo Serrano Sperer, ejecutivo de CMPC, don Alejandro Nat Sarquís, ejecutivo de CMPC, don Felipe Álamos Swinburg, ejecutivo de CMPC, Cristian Rubio Adriasola, ejecutivo de CMPC, José Luis Aravena Aguirre, ejecutivo de CMPC, don Eduardo Olacheul, ejecutivo de PISA, Miguel González Pinto, ejecutivo de PISA, y don Felipe Barahona Undurraga, ejecutivo de PISA, también presidente. Sería bueno si nos entrega el listado para que el secretario tome nota. ¿Ya? Y lo que yo les propongo es que después de que escuchemos al fiscal nacional económico, tomemos acuerdo respecto a la sesión siguiente. Yo, en general, con todos los nombres estoy de acuerdo, trataría solamente de entregar una propuesta de ordenamiento, pero veámoslo al final para que partamos ahora con el fiscal nacional económico y de esa manera los antecedentes puedan facilitar tal vez el ordenamiento, pero yo comparto plenamente que necesitamos la mirada de todos los actores y eso por supuesto involucra a las 2 principales empresas involucradas, como son los ejecutivos, así que y ojalá puedan asistir todos los que invitemos, que son ojalá particulares presidente. O privados, pero si tienen disposición sería ideal que puedan asistir. Y ese es el sentido, presidente, el poder invitar a todos los actores involucrados en este tema, que es un tema tan nefasto y que tan mal le hace a aquellos que defendemos la economía de libre mercado, le hacen daño al modelo, por lo tanto debemos buscar la responsabilidad y para que no ocurra nunca más. Independientemente de eso, me imagino también tenemos otros personeros de gobierno que podríamos definirlo en este momento a fin de poder ordenar a quienes más vamos a invitar en la próxima sesión, presidente. Sí, comparto el ánimo. La única duda práctica es, ¿qué prefieren? Está llegando también la diputada Denise Pascal, que le agradecemos su presencia y le damos feliz año nuevo, como corresponde. Igualmente.
La única duda práctica es si lo hacemos ahora o después de la discusión del fiscal nacional económico, pensando en que tal vez los antecedentes que él le entregue nos permita ordenar un poco solo la comparecencia, pero partimos de la base de todos los actores que se han señalado, queremos invitarlos y también otros que incluso tengan la disposición de concurrir. O sea, se trata de que podamos ahondar en el conocimiento de este caso y no, con todas las complejidades que tiene y tanto autoridades, esas autoridades, personas privadas de las empresas u otros actores públicos quieran referirse también al tema o privado. Diputada Fernández. Gracias, gracias, presidente. Yo, estando de acuerdo, con el listado de la diputada, creo que además entiendo que lo que acordamos es que las invitaciones no se iban a cerrar, sino que justamente como aquí va a haber mucho debate, discusión, seguramente van a ir apareciendo personas a las cuales podemos ir invitando a lo largo del debate de esta comisión investigadora. Y por lo tanto creo que si bien podemos acordar, entiendo que la idea es que esto no cierra acá, sino que en la medida que se va dando el debate también se pueden ir incluyendo otras invitaciones. Esa es la solicitud, señor presidente. Así es, entonces el acuerdo es que antes de terminar la sesión, 5 minutos, acordemos los próximos invitados, incluso podemos acordar las próximas 2 comisiones para darle un orden, y que ahora entonces recibamos al fiscal nacional económico que entiendo que ya llegó. Vamos a ver si está aquí afuera. Fiscal nacional económico, así que le agradecemos, fiscal, su presencia. Interrumpimos 5 minutos o 1 minuto para decirlo al fiscal. Le entregamos, antes de comenzar, los saludos de feliz año al diputado Gonzalo Fuenzalida y el diputado Vlado Mirosevic, que se integran, y también, por supuesto, al fiscal nacional económico. Esperamos que este sea un año, no sé si se lo dije, especial en la lucha contra la colusión, especialmente exitoso. Fiscal, bueno, el ánimo entonces poder tal vez escucharlo usted primero. El haberlo citado tiene que ver con darnos una mirada, una panorámica de qué es lo que es este caso de colusión que se ha prolongado por tanto tiempo, duró cerca de 10, 11 años, y nos pareció pertinente poder invitarlo. Sabemos que usted va a tener algunas limitaciones en cuanto a la información que nos da a conocer, puesto que hay algunas partes del proceso que usted lleva con el Tribunal de la Libre Competencia que son reservadas, pero nos interesa conocer el proceso, el marco, todo lo que usted nos puede informar y obviamente también hacerle algunas consultas que puedan contribuir al quehacer de esta comisión. Así que yo propongo que usted parte exponiendo y entiendo que viene preparado con una pequeña presentación. Muchas gracias, señor presidente. Dígame una cosa, ¿cuántos minutos tengo para latear? Para ir al grano. Lo que usted quiera, dicen aquí. El pueblo dice lo que usted quiera. Son unos abogados peligrosos. Bueno, voy a tratar de... 25 minutos. Voy a tratar de acortarlo a 15 minutos, o 15, máximo 20 minutos. Le damos 25 minutos. Perfecto. Y básicamente yo quiero contarle dos aspectos principales. Uno es la esencia del caso mismo, y ahí usted mismo me adelantó de que efectivamente tenemos restricciones, de que este asunto está incoado en el Tribunal de Libre Competencia, o sea, es un asunto judicial, ¿no? Y ahí entonces, y esto yo me imagino no necesito repetirlo, se aplican los principios de separación de poderes y especialmente el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En que se trata de un asunto que está en el Poder Judicial. Y lo otro, contarles rápidamente cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, cómo se inserta este caso en concreto dentro del sistema. Son entonces esas dos cosas básicas.
en qué consiste la acusación y después el sistema de libre competencia. Está bastante desenfocado. ¿Bajamos las luces o se ve? No sé si podemos bajar un poco las luces. De foco, sí, está un poquito desenfocado. Pero nadie... El lente, pero no sé qué. Ah, eso puede ser el lente. El lente parece de la... Ahí sí. Sí. Y... no se puede apagar ya. Sigamos entonces. Entonces, señor presidente, empiezo. ¿En qué consiste la acusación? Bueno, es una infracción al DL 211. Básicamente, el artículo específico sobre esta infracción está en la letra A del artículo 3º del DL 211 y implica celebrar y ejecutar acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y también de fijar precios de venta de sus productos tissue desde el año 2000 hasta lo menos diciembre del 2011, afectando de esta forma el mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suaves en el canal de venta masivo. Esa es, en esencia, la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? El tissue es básicamente papel higiénico, toallas de papel, servilleta y pañuelo desechable, todo producto, digamos, de alto consumo. Los fundamentos de la acusación, quiero hablar un poco de la investigación, del inicio y la ejecución del cartel, el monitoreo y los ajustes del acuerdo, el ocultamiento del acuerdo y las características del mercado. Todo esto, y lo voy a dejar en un pendrive y también en papel físico, está básicamente explicado en el requerimiento. La investigación. A ver, este es el inicio de la investigación, que es diciembre del 2014, ¿no? Y es una investigación de oficio, iniciada por la Fiscalía Nacional Económica, justamente en lo que son los productos derivados del papel, ¿no? Esta es una investigación reservada y se solicita incluso dentro del mecanismo que está en el artículo 39, letra A del DL 211, que se permita a la Fiscalía hacer la investigación sin avisarle incluso a los investigados. Esta es una norma muy especial que está en el DL 211, ¿no? Y es diciembre del 2014. Después, en marzo del 2015, CMPC solicita a la Fiscalía acogerse al mecanismo de la evaluación compensada y reconoce haber efectivamente ejecutado conductas anticompetitivas de aquellas que están definidas en el artículo 3º, la letra A del DL 211. Después, en agosto del 2015, la Fiscalía, después de unos 5 meses de análisis de las delaciones compensadas, porque las delaciones compensadas, una cosa es el formulario mismo, que puede ser un documento, no sé, de 20, 40 o 100 páginas, pero otra cosa son las declaraciones que hay que hacer y otra cosa es el análisis de los antecedentes que se van pidiendo. Entonces es un proceso, entre comillas, que no es automático y que requiere efectivamente un estudio por parte de, en este caso, el órgano administrativo que toma la decisión de acoger o no una delación compensada, o sea, la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, en agosto se acoge y en septiembre se solicitan diligencias de entrada. Esto, en agosto se acoge la delación compensada que presentó CMPC en marzo. Esta presentación también se la voy a dejar en PDF y en Prezi, si la quieren revisar después. En septiembre se realizan diligencias de entrada. Esto es interesante porque en los requisitos del 39N, en relación a las diligencias de entrada, es que uno tiene que tener antecedentes importantes para los efectos que le otorguen la solicitud. O sea, uno no puede tener una intuición en relación de un mercado y con eso le van a dar una autorización de allanamiento. La autorización de allanamiento no la toma obviamente la misma Fiscalía Nacional Económica, sino que se le solicita al Tribunal de Libre Competencia
y también a un ministro de Corte de Apelaciones de Santiago. Y de nuevo, para cumplir el requisito legal es que se presenten antecedentes verídicos obtenidos obviamente con anterioridad a la acción del allanamiento. Entonces es un requisito bastante alto para poder obtener esos allanamientos, y en este caso los requisitos o los antecedentes fueron los que en gran parte los que acompañó CMPC respecto a la evaluación compensada. Un poco después, SCA solicita a la Fiscalía acogerse al beneficio de la evaluación compensada. Esta es la segunda evaluación compensada, reconociendo haber efectivamente participado en un acuerdo con CMPC, ¿no? Y ahí entonces tenemos ya la primera evaluación, que es de CMPC, y la segunda, que es de SCA, que es una empresa sueca que inicialmente fue de capitales chilenos, pero que el 2003 en un 50% se vendió a esta empresa sueca, y después, si bien recuerdo, el 2012 se vendió el saldo del otro 50%. O sea, desde el 2012 es una empresa 100% sueca, de capitales suecos. Un poco después, en octubre, a fines de octubre, la Fiscalía ya emite un oficio de conformidad en favor de SCA. Aquí se demora menos porque ya conoce el mercado, ya conoce cómo operó el cartel, entonces es más fácil efectivamente hacer el estudio y el análisis, y eso nos permite presentar el requerimiento el 27 de octubre del 2015. El resto yo creo que es una historia más conocida, digamos, especialmente por los medios de comunicación, ¿no? En cuanto al inicio de la ejecución del cartel, podemos decir, y esto está en línea de nuevo con lo que dijimos en el requerimiento, de que se produce a comienzo del año 2000 a propósito de una marca propia en el canal de distribución de Walmart, anteriormente DIS, que iba a ser producido por SCA. Esa fue la forma de entrada, digamos, en los canales de consumo masivo. Hay reuniones entre ejecutivos, hay unas reuniones entre el dueño de ese momento, el dueño de Pisa, y el gerente general de ese momento de CMPC Tissue, y ahí acuerdan en un resort o en un campo de golf, acuerdan poner término a las guerras de precios, subir los precios, mantener estables las participaciones de mercado de CMPC y Pisa en el negocio masivo en relación a un 76% y 24% respectivamente, y fijar posicionamientos relativos de precio de productos en los cuales competían. Al menos hay 3 reuniones posteriores en un cuartel de bomberos de Avenida Boquindo, en el cual se suman otros ejecutivos, como incluso los gerentes comerciales de la época, ¿no?, de ambas empresas. Monitoreo y ajuste del acuerdo. Hay una planilla que es un modelo, de hecho está replicada en el mismo requerimiento. ¿Cuál es esa? Donde ellos iban haciendo seguimiento de efectivamente cómo se iba dando cumplimiento a ese acuerdo, y para esto utilizaban los datos que le entregaba Nielsen con ciertos ajustes. Hay contactos telefónicos, hay correo electrónico. Esos contactos telefónicos son en teléfonos de prepago, ¿no?, de manera que no tienen un número identificado de una persona, y se hace imposible obtener la facultad de interceptación telefónica, que es otra de las facultades que tiene la Fiscalía Nacional Económica, de nuevo con estas dobles autorizaciones. Correo electrónico a casillas especialmente creadas, no casillas de las empresas, y correspondencia entregadas personalmente en domicilios particulares, ¿no?, esto que llamaban los partes de matrimonio, digamos, en la parte donde se empieza a poner más énfasis en el ocultamiento del cartel, justamente a propósito del caso Farmacia y después del caso Pollo. Reuniones en distintos hoteles, los emails privados, ya hacía referencia. Mucha cautela post farmacia, también ya lo adelanté, y la consecuencia es que ambas empresas logran mantener estables sus participaciones de mercado en el canal masivo y afectar también los precios a venta pública en sus productos durante al menos 10 años, ¿no? El ocultamiento del acuerdo, que es una cosa que llama la atención, pero no debiera llamarnos tanto la atención, porque normalmente los carteles, cuando hay agencias que están activas, terminan siendo bastante ocultos, pero se evitaron traspasar información en formato digital. Siempre prefería el uso de documentos impresos o el uso de pendrive,
crearon cuentas de correo personales para intercambiar información, se usaron, como les decía, celulares de prepago, e incluso ejecutivos de una de las empresas llegaron a botar computadores o evidencia para asegurarse que no aparecieran, digamos, los discos duros con algún tipo de información. Yo creo que eso es la parte fáctica, que son las primeras 10 páginas del requerimiento, y después vienen las características del mercado, y aquí voy a decir 3 o 4 cosas, digamos. En cuanto a la línea de producto, lo más importante es el papel higiénico, ¿no? Después las toallas de papel y después la servilleta. En cuanto a las categorías comerciales, hay que decir que hay 2, uno que es consumo masivo, ¿no? Que son básicamente las compras de los hogares, ¿no? Y ahí hay mucha importancia en los supermercados, ¿no? En aproximadamente un 90% de las ventas. Y aquí estamos hablando de porcentaje en orden de los 80 y 70%, digamos, las ventas totales. El institucional son los adquiridos por los hoteles, son estos rollos grandes, digamos, y clínicas, hospitales y empresas, en fin, lugares de alto tráfico, ¿no? Las participaciones de la requerida, estamos hablando alrededor del 90% entre estas 2 empresas, dependiendo del periodo del año, ¿no? Y en cuanto a las platas, estamos hablando de un poco más de, o sea, un poco menos de 500 millones de dólares, la suma del mercado del tissue, ¿no? Dependiendo de los años. Aquí se ve que hay una diferencia entre 330 y 485, dependiendo de los años. Y las marcas, ahí las pueden reconocer, digamos, y dependiendo, de nuevo, desglosado por el tipo de producto, ¿no? Y podemos ver que incluso algunas empresas tienen más de una marca en relación a una categoría, ¿no? Y dentro de esa categoría hay diferencias de precio, diferencias de calidad, en fin, y están focalizados a distintos segmentos. En eso consiste la acusación, ¿ya? En cuanto a la sanción, bueno, la sanción solicitada es que se declare que esto es un cartel o fue un cartel, se le imponga a SCA una multa de 20.000 unidades tributarias anuales, esto es más o menos, un poco menos de 20 millones de dólares, y también el pago de las costas, digamos, tanto a CMPC como a SCA. A CMPC, en cambio, se le pide que se le exima de cualquier multa en relación al Tribunal de Libre Competencia por haber sido el primero en delatarse. La justificación de esta multa, bueno, es la gravedad. Esto la Corte Suprema y el Tribunal de Libre Competencia ha insistido en varios casos anteriores. El mercado afectado, bueno, son productos de primera necesidad y de alto consumo en los hogares chilenos, y también la extensión del acuerdo, que es al menos 10 años. En cuanto al beneficio económico, podemos decir que el acuerdo garantizó a sus miembros altas participaciones de mercado, y los beneficios se verían acrecentados por la casi nula posibilidad de sustitución de los productos, ¿no? La colaboración, bueno, es un elemento que está en la ley, digamos, y que se aplica, que es la colaboración el primer delator de la forma como le indiqué, y el segundo también porque se le hace una rebaja en relación a la potencial multa que podría haber obtenido, ¿no? Que es un máximo de 30.000 UTA, ¿no? En vez de 30.000, 20.000 UTA. Y sobre el sistema de libre competencia, yo veo caras conocidas, así que puedo ir más rápido en esto, yo creo. Básicamente en Chile tenemos 3 organismos, y eso es interesante porque en parte explica la cautela de nosotros, porque la Fiscalía Económica no toma la decisión sobre el caso, la decisión la tiene que tomar el Tribunal de Libre Competencia. Entonces, hasta que no tengamos el fallo, digamos, y en realidad el fallo de la Suprema, el caso no está ganado. Entonces, por eso hay que ser bien cauto en la cuestión estratégica de cuál es la información que efectivamente se va a ir haciendo pública y de qué forma, ¿no? Y tenemos entonces la Fiscalía que investiga y representa, el tribunal que decide, digamos. El tribunal es interesante porque es un tribunal especializado en temas de libre competencia, opera desde el 2004 y está integrado por 2 economistas. Es de los pocos países, si no el único, puede ser el único, que tenga a economistas como jueces, ¿no? Y eso es muy interesante por la evaluación que hacen del mercado, ¿no? Que lo pueden hacer efectivamente por la ciencia económica. Las sanciones, bueno, ya es modificar o poner término de contrato. Obviamente aquí se le pide que se quede sin efecto el contrato del cartel, digamos. Ordenar la modificación y solución de personas jurídicas, y también multas de hasta 30 millones más o menos de dólares por cartel y 20 millones por otro abuso.
Después tenemos a la Corte Suprema, que es muy importante porque la mayoría de los casos que nosotros vemos, que son casos de alto impacto, que son los que selecciona la Fiscalía Nacional Económica, terminan efectivamente en la Corte Suprema porque hay un recurso de reclamación, ¿no? Y ahí hay una supervisión general. Se pronuncia solicitud de parte, es la tercera sala la que se ocupa de esto, que es la sala constitucional, y esa es la gracia de este sistema, esa es la última instancia. Entonces no hay, se supone, más recursos, aunque se ha visto creatividad en el último tiempo, pero no hay más recursos en esta materia. Después, quizá algo el procedimiento contencioso, digamos, tenemos el inicio. Hay un requerimiento a la Fiscalía, está la demanda de un particular. Y eso es interesante, que a diferencia de otros organismos persecutores, la Fiscalía Nacional Económica no tiene el monopolio de la acción. O sea, cualquier persona, cualquier privado que se sienta afectado puede solicitar o impetrar o accionar frente al Tribunal de Libre Competencia, ¿no? Se contesta, y eso ya ha ocurrido, las dos empresas ya han contestado. El tribunal tiene la capacidad de llamar a conciliación, ocurre la recepción de la causa a prueba, donde se ven cuáles son los puntos controvertidos, ¿no? que se van a analizar. Ahí viene el término probatorio y ahí vienen todos los medios de prueba. Y aquí hay bastante amplitud en el sentido de que cualquier cosa puede servir como medio de prueba a la medida que logre efectivamente, por sana y crítica, un nivel de convicción en quiénes van a ser los jugadores, que en este caso, de nuevo, es el Tribunal de Libre Competencia, ¿no? Observaciones a la prueba. Ese probablemente es el documento más sofisticado del juicio porque hace un análisis de las pruebas comentada y cada parte lo presenta, y después viene la vista a la causa, que son los alegatos, ¿no? Frente al Tribunal de Libre Competencia, después una sentencia y después lo que les comenté, los recursos ante la Corte Suprema. Quizás también es interesante contarles la indemnización de perjuicio, porque la indemnización de perjuicio es un capítulo aparte que no está dentro de este proceso, pero que requiere como un requisito que haya ocurrido un fallo condenatorio en el Tribunal de Libre Competencia, ¿no? Y ahí decirles que hay un artículo específico en esta materia, que es el artículo 30 del DL11, que es ante un tribunal ordinario, que es un procedimiento sumario, es un tribunal civil que funda su fallo en los hechos y la calificación del Tribunal de Libre Competencia, y también decirles que ahí no hay una protección, un blindaje del delator, ni el primero ni el segundo, en materia de la indemnización de perjuicios. O sea, va a tener que indemnizar los perjuicios sí o sí en relación con los consumidores. Eso sería, presidente. Gracias, fiscal. Bueno, obviamente vamos a dar espacio a tal vez una primera ronda de preguntas. Yo propongo que sean unas 3 o 4 intervenciones para que con calma el fiscal pueda tomar nota, y después demos una segunda ronda. Entiendo que me ha pedido la palabra el diputado Vlado Mirosevich. En segundo lugar la ocupará quien habla, y si hay una petición, diputada Nogueira, Jarpa, quien habla, y para la segunda ronda la Maya Fernández. Bueno, y Maya, ya. 5 en la primera ronda para no discriminar. ¿Prefiere segunda? Sí. Ya. Parte entonces, diputado Mirosevich. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar al fiscal, a su equipo. Solo a nivel introductorio me gustaría declarar, dado que esta además es la primera sesión de la comisión, me gustaría declarar cuál es el lugar desde el cual yo por lo menos voy a mirar este problema. Yo creo profundamente en el mercado y creo en el mercado libre, pero tengo un problema garrafal con este mercado pirata que se ha ido transformando en Chile, concentrador, y por otro lado que se colude, ¿no es cierto?, que acuerda, además de precios, también acuerda cuotas de mercado. Por lo tanto, creo que hay que defender con mucha fuerza lo que está haciendo la Fiscalía y lo que desde el 2004 en adelante hemos visto en Chile como una vocación por defender no solamente no a las empresas, sino que defender el mercado. Y eso quiere decir las reglas del juego del mercado, la buena fe en el mercado y sancionar, por tanto, cualquier práctica que pueda ir en contra de los consumidores. Eso me parece que es una posición que no todos los sectores políticos han defendido con la fuerza que se requiere. Hay algunos que han defendido más bien a las empresas y no necesariamente a una posición en favor del mercado, que es lo que debiese ser defender esto que está acá. Pero dicho eso, ese comentario inicial, me gustaría hacerle 2 preguntas al fiscal. La primera,
dado que nos va a tocar en el futuro hacer un informe con respecto a los resultados de esta investigación y proponer algunas medidas al resto de los diputados, medidas concretas. Hay una primera discusión sobre cuáles van a ser las sanciones para el primer delator, ¿no es cierto? El primer actor del mercado que en el fondo se suscribe a la delación compensada. Ese actor no tendría que pagar, en este caso CMPC, podría estar salvándose de esas multas. Yo entiendo que el fiscal tiene una opinión al respecto de eso, la he leído en la prensa, pero me gustaría saber, porque va a ser una discusión dentro de esta comisión, si es que hay que terminar con que el primer delator no tenga ninguna sanción. Yo creo que no, yo creo que hay que mantener eso. Entiendo que el fiscal tiene una opinión, si es que nos puede reafirmar esa posición. ¿Por qué es necesario que el incentivo esté dado a delatar originalmente y que ese primer delator no tenga sanción? Porque es el principal incentivo. Y lo segundo tiene que ver con las penas de cárcel. ¿Cuál es la opinión del fiscal con respecto a eso? Que va a ser otro de los principales debates que vamos a tener en esta comisión. Yo creo que efectivamente hay que introducirlas. Y para terminar, ¿qué mejoras requiere la institucionalidad en favor de la libre competencia para que tenga efectivamente más dientes de los que ya tiene? En un país donde lamentablemente hemos visto que el mercado está bastante capturado y donde requiere con mayor razón la regulación del Estado para garantizar la libertad de competencia. Me gustaría que él nos dijera si hay en alguna parte de su trabajo se ha visto limitado en no poder seguir avanzando porque la ley es, digamos, permisiva o simplemente hay espacios vacíos o una ley que tiene un límite, digamos. ¿Dónde mejoraría la institucionalidad en general? Porque nosotros tenemos que, presidente, recomendar en este informe, tenemos que recomendar exactamente qué modificaciones legales hay que hacer para que este sistema de persecución mejore. Eso, presidente. Gracias, diputado Mirosevich. Vamos a hacer 5 palabras en esta primera vuelta. ¿Ya? Diputada. Sí, es que se sumó la diputada Maya Fernández para... No, por eso, sino que 5 y las va a acumular. O prefiere... Lo que pasa es que si las acumulamos tiene posibilidad un poco de combinar las respuestas, porque de repente si no acumulemos, vamos a hacer 5. Tratemos de no ser tan extensas. Diputada Nogueira. ¿Yo? ¿Sí? ¿O prefieres el Carlos Abel? No, gracias, presidente. Yo sumarme a lo que decía el diputado Mirosevich. Aquellos que defendemos el libre mercado, la libre competencia, cuando se ve atentada claramente, destruye el modelo y sobre todo en un área tan delicada, en este caso como es el papel higiénico, que es parte importante. Creo que ha sido brutal y queremos buscar para fijar el IPC, creo que ha sido brutal y tenemos que buscar de alguna manera enfrentar este problema directamente para que no vuelva a ocurrir nunca más y proteger el modelo que tanto desarrollo nos ha brindado a este país. En ese sentido, fiscal, junto con saludarlo, desearle feliz año a ambos, preguntarle 2 cosas. Uno, ¿por qué la denuncia es por colusión entre el 2000 y el 2011? ¿Qué ocurre los 4 años posteriores? ¿Por qué no siguen coludidos? A mí me gustaría saber por qué en esos años. ¿Cuán sólidos, segunda pregunta, eran los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica para hacer de oficio la investigación en diciembre del 2014? Si la investigación era reservada, ¿qué hizo la CMPC? Autodelatarse, porque usted nos dijo en su presentación que esta había sido una investigación más bien secreta. Si bien es cierto, esa investigación parte en diciembre, en marzo inmediatamente CMPC se autodenuncia y esta era una investigación secreta. Entonces, ¿qué es lo que hace que no habrá habido alguna, y se lo pregunto directamente, alguna filtración dentro de la Fiscalía Nacional Económica? ¿Se ha manejado, se ha hablado al respecto, si hubo alguna? Porque resulta al menos curioso que en tan poco tiempo iniciada la investigación, al mes siguiente se autodenuncia CMPC. Entonces me gustaría saber la labor que tuvo ahí la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué sentido tiene la delación compensada en el caso en que prácticamente se les pilla con la mano en la masa o se ven pillados? Esto
de acuerdo a los antecedentes que yo manejo, se inicia en Colombia. En Colombia se comienza con la investigación, se destapa el caso en Chile, que tuvo su origen en Colombia, y se inicia, es más, en el tema de los pañales, no del confort, y fue el 2014 cuando la superintendencia de ese país formuló cargos, es decir, había investigado mucho tiempo antes de formular esos cargos, ya en noviembre del 2014. En diciembre del 2014 ustedes inician la investigación. Pero frente a toda la etapa previa de investigación de Colombia, ¿tomaron contacto con la Fiscalía Nacional Económica chilena para denunciar, para poner al tanto de que estaba ocurriendo esta colusión en el mercado colombiano? Porque eso no queda tan claro y me gustaría que se aclarara en términos de por qué acoger, y eso está establecido en la ley, el por qué en el artículo, no sé en qué artículo está, los requisitos por los cuales uno puede acogerse a la delación compensada. A mí me gustaría saber que más allá de esos requisitos establecidos en la ley, ¿qué antecedentes tuvieron ustedes para haber permitido esta delación compensada en circunstancias de la premura del tiempo entre la investigación y la autodenuncia? Y ya me imagino que ustedes debieran haber tenido, ya que había empezado en Colombia, todos los antecedentes previos para determinar que aquí había una colusión grave aquí en Chile. Y en último lugar, ¿por qué la Fiscalía Nacional solicita el pago de las costas de PISA a CMPC? ¿Cuál es el sentido, el sentido que la Fiscalía pida que las costas de CMPC las pague en el fondo PISA? Eso me gustaría que me lo aclararan porque no lo entiendo. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nogueira. Diputado Carlos Abel Jarpa. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, creo que es muy grato estar nuevamente con el fiscal económico, a quien le reconocemos su capacidad y todo el aporte que nos ha hecho la Comisión de Economía justamente para mejorar la ley de libre competencia, Entre los objetivos que tiene esta comisión también está el ver qué ha sucedido con el otorgamiento de los subsidios del decreto Fuerza Ley 701. En ese sentido, señor fiscal, quien habla el 20 de julio, el 20 de julio del 2006, a raíz de que en pocos días más se iba a poner en marcha la planta celulosa Nueva Aldea, y que, por supuesto, nosotros, quien habla, nunca se opone a una empresa, pero sí nos preocupan las situaciones ambientales y laborales, y también todo el tema de la competencia y de la tributación. Por eso, con esos antecedentes, y en esa oportunidad, además, estaba en venta la empresa Forestal Biobío, que es una empresa que tenía 50.000 hectáreas, que era intermedia entre lo que es hoy día la SPC y Arauco. Y entre las cosas que solicito es precisamente la Fiscalía Económica, que los antecedentes, que se investigara ante la situación que nos íbamos a ver, que precisamente quienes iban a ser los compradores de madera en ese entonces iban a ser solamente dos grandes empresas. Entonces, ¿cuál era la posibilidad de poder prevenir de que hubiera habido que se podría haber alterado una libre competencia? Y en esa oportunidad solicité a través de la Cámara que se oficiara la Fiscalía Económica para que se hicieran los estudios. No sé si usted, en la investigación que ha hecho, usted nos podría entregar algún aporte al respecto. Gracias. Gracias, diputado Carlos Abel Jarpa. Diputada Maya Fernández. Gracias, señor presidente. La verdad es que yo, más que consulta, voy a hacer comentario, dado que, bueno, a fiscal tuvimos un largo debate sobre el proyecto de ley de la libre competencia. La verdad es que ese proyecto lo estuvimos debatiendo en la Comisión de Economía largamente. Fue un muy buen debate, hay que decirlo. Fueron invitados todas las personas recibidas quienes quisieron participar. Y yo, de verdad, creo que el resultado
de ese proyecto donde aumentamos las penas, pero también se reponen las cárceles, para decirle al diputado Mirosevic, yo creo que es importante, a la luz de lo que está sucediendo. Yo creo que, de verdad, lo que se ha logrado con ese proyecto y dado lo que sucedió, es muy bueno. Ahora, algunas cosas, más bien yo tengo otra mirada de la autodenuncia. Yo no sé si la autodenuncia justamente tiene que ver con que más tarde, ya con el proyecto de ley aprobado, las condenas son otras, porque la delación, entiendo, compensada no lo excluye de las penas de cárcel en el proyecto que nosotros presentamos. Entonces sí podrían tener penas de cárcel. Sí, en el proyecto que viene nuevo, sí. Beneficio pero reo. Nunca puede una ley afectar si le condena. Bueno, estoy terminando, diputada Nogueira, yo no la interrumpí. Entonces, la verdad es que eso no lo excluye. Entonces, no sé si tiene también que ver con que mejor ahora que después. Es la duda que tengo. El proyecto de ley ya sale de la Cámara de Diputados, entiendo, ya lo votamos, está en el Senado. Entonces, creo que es importante. Y hay un tema que sí que creo que hay que darle vuelta, porque a propósito de que ellos se reparten la cuota del mercado. Entonces, claramente es difícil, no hay otros competidores. Entonces, claro, siguen teniendo un beneficio económico porque en el mercado prácticamente solo existen ellos. Entonces, también hay que buscar que quienes se coluden no pueden recibir, porque al final en el mercado tú vas al supermercado y siguen siendo solo ellos. Entonces, creo que ahí tenemos una tarea pendiente, porque no hay más competidores, porque justamente, lo decía usted en la primera, asignarse cuotas de participación en el mercado. Yo creo que ahí hay una tarea, porque finalmente los consumidores quienes fueron los principales afectados, porque aquí estamos hablando consumidores, todos los consumidores compramos confort, compramos servilletas, compramos. Entonces, finalmente también hay una obligación casi que sigan comprando esos mismos, porque tú vas al supermercado y lo único que hay prácticamente son estas marcas. Entonces tenemos un tema ahí que yo creo que en algún momento hay que dar una vuelta y hay que abordarlo, porque creo que es importante. Es como que el consumidor que fue estafado finalmente siga siendo obligado a comprar solo estas marcas, porque no hay otras. Entonces creo que de verdad hay algo que hay que choca profundamente, y yo creo que no puede ser que los consumidores, quienes fueron los más afectados, se sientan casi obligados a comprar estas marcas. Entonces creo que tenemos un tema ahí. Así que yo se lo dejo, fiscal. Muchas gracias. Vamos a dar la última palabra, que es la del presidente, y después obviamente va a haber un espacio para otra ronda de preguntas. Bueno, yo creo que el diputado Mirosevic y la diputada Nogueira decían algo tal vez, es interesante comentar al inicio, y es que el tipo de economía que estamos y qué convicción tenemos de cómo debe ordenarse o no. Y yo también voy a hacer honor a esa declaración de principio, y yo tengo que decir con mucha franqueza que no creo en la economía capitalista ni en el afán de lucro como la motivación que mueve al hombre. Más bien creo que podemos tener una economía solidaria, y que esta economía solidaria puede coexistir con relaciones de mercado y con libre competencia. Pero creo que la economía debería tener otros principios, otros fundamentos, y es un debate que probablemente en algún minuto podamos dar, y creo que en mi opinión sería muy interesante desarrollarlo, y que va más allá del solo rol del Estado, que es un poco la forma en la cual se ha simplificado este debate entre las miradas que hay más allá de la economía capitalista. Pero bueno, si estamos y vivimos bajo el capitalismo, vivamos bajo un capitalismo que al menos cumpla sus reglas formales, porque hay capitalismo y capitalismo. Y lamentablemente en Chile tenemos un capitalismo, en mi opinión, extremadamente formado, altamente concentrado, y este caso que usted no introdujo da cuenta de un mercado también altamente concentrado. Por algo CMPC tiene una participación que es cercana, si no me falla la memoria, al 75% del mercado durante todo este periodo, y de un negocio extremadamente relevante, no es un negocio marginal. Y por otra parte tenemos una economía capitalista en Chile altamente pendiente de la exportación de materias primas. Entonces, en ese contexto de la concentración, estos casos de colusión son aún más graves y distorsionan y agravan los males de la economía capitalista. Por eso es que yo creo que es muy importante la labor que vamos a hacer en esta comisión, y espero que realmente acá constituya un aporte lo que estamos trabajando. Yo en particular, fiscal, quería ir a dos temas. Yo sé que tiene sus limitaciones, pero de la información de prensa que uno ha podido leer y algunos de los requerimientos que se han presentado, que se han hecho públicos, a uno le surge la duda de cuál es el papel que tiene CMPC. Yo quiero partir diciendo que, en mi opinión, las dos empresas son igualmente responsables de la colusión. Y yo no creo que aquí haya un actor bueno y un actor malo. En mi opinión, las dos empresas cometieron un hecho extremadamente grave al aceptar ir a la colusión. Pero lo que llama la atención es que este caso no es solo un caso chileno. Acá tenemos una empresa chilena que tiene, así como la sueca es multinacional, CMPC
es multinacional en América Latina. Y como bien decía la diputada Nogueira, al parecer todo indica que los primeros antecedentes de este caso de colusión aparecieron en Colombia, pero en los últimos días incluso ya en Perú la empresa CMPC se acogió a la clemencia que tienen estos organismos, que es una especie de símil de la delación compensada. Pero allá, curiosamente, la empresa con la que se coludió es la perjudicada en Chile. Es decir, CMPC en Perú se colude con Kimberly-Clark y perjudica a otras. Entonces, la pregunta es, si en Colombia llegara a ocurrir lo mismo, yo no lo sé, no tengo los antecedentes, o en los otros países que se está investigando, que entiendo que es Uruguay y Brasil, tendríamos un denominador común. Una empresa que no actuó solo en Chile, actuó en más países, y desde ese punto de vista uno tendría entonces la duda de si es atingente o no eximir de la multa a la empresa CMPC, entendiendo que la exhibición de la multa solo es válida en la medida que la empresa que recurra a la dación compensada no haya sido la organizadora de la colusión. Entonces, ahí yo siento que hay una tensión. Evidentemente son antecedentes que ustedes no pueden conocer porque estos antecedentes vienen del exterior, no vienen de Chile, y el proceso que realiza la Fiscalía, entiendo yo, se basa en lo que hay en Chile, pero a mí me parece que es un aspecto que tal vez habría que integrar porque puede cambiar un poco la responsabilidad que hasta ahora se le ha entregado a las empresas. Y por último, fiscal, un tema que puede que traspase este caso, pero que me parece muy interesante y muy grave también, es que leyendo algunos de los documentos que hay, aparece una figura que yo no conocía y que son los llamados contratos de exclusividad. Esto aparece citado porque una de las partes afectadas, SCA, dice que CMPC recurría a los contratos de exclusividad. ¿Y qué son los contratos de exclusividad? Son contratos en los cuales una empresa que le ofrece el producto a otra, en este caso CMPC le decía a los supermercados, yo le voy a vender a usted, pero siempre y cuando usted me asegure una cantidad de cuotas que me va a comprar y que va a excluir a tales u otras empresas, o ciertos porcentajes. E incluso se llega a citar el caso que, en el caso de los supermercados del sur, CMPC pidió el 100% de la exclusividad. Es decir, si la marca Supermercados del Sur le compraba papel confort a CMPC, no podía comprarle a ninguna otra empresa. Yo no puedo dar fe que eso sea así o no, porque eso está en un requerimiento que presentó una de las empresas involucradas. Pero la pregunta es, ¿ese tipo de contratos, hechos de esa manera, por un proveedor de posición dominante como el CMPC, ¿no son contratos que atentan contra la libre competencia? O sea, ¿es justo, es correcto en una economía, entre comillas, de libre mercado, que una empresa tenga el poder de ponerle un contrato a otra, donde le dice, conmigo y solo conmigo, entendiendo que es una empresa dominante, es decir, una empresa que tiene una serie de ventajas que le permiten tener un peso que no pueden adquirir otras empresas, por ejemplo, pequeña o mediana, porque esto es un mercado muy peculiar? Entonces hablaba de las barreras de entrada. O sea, no cualquier empresa en Chile puede llegar y producir papel confort o papel tisué. Y el ejemplo es que hay una empresa, en el caso de la octava región, que es, si no me equivoco, papelera, se me olvidó el nombre, pero una de las empresas que produce papel, pero no lo vende en Chile porque no es negocio, sino que lo exporta. O sea, efectivamente tenemos un caso muy complejo. Entonces, yo pregunto eso porque a mí me parece que este tema, que entiendo que fue clave en la relación con los supermercados, puede producirse con una cantidad de otros productos, independiente ya del papel tisué. Y desde ese punto de vista, como son relaciones comerciales entre privados y son contratos que irían en el derecho comercial, entiendo que no está normado o que habría una ambigüedad. Entonces, yo le pregunto eso porque creo que uno de los temas clave que emerge y que, claro, que involucra a otros actores extremadamente relevantes, insisto, como en este caso son los supermercados, las empresas del retail. Eso, fiscal. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de ir en el mismo orden que las formularon en relación a las consultas del diputado Pinosovich. No, yo creo que la delación tiene que dársele un incentivo, o sea, si no, no funciona. Y esta no es una experiencia solo chilena, sino que es una experiencia de todos los países exitosos en esta materia, básicamente Estados Unidos, que fue quien lideró esto, y después Europa. Entonces hay que darle un blindaje que sea efectivo al primer delator. Si no, el primer delator no tiene incentivo. Y lo que no quiere decir que tiene que indemnizar de perjuicio. Ese blindaje no llega a ese extremo. Sobre las penas de cárcel, bueno, esto es una discusión larga, la tuvimos, la diputada Fernández hizo alguna mención a eso, y el proyecto del gobierno actual, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados,
contempla la posibilidad eventual de un procedimiento penal con una sanción que va de los 5 años y un día a los 10 años, digamos. Y obviamente ahí surgen ciertas inquietudes institucionales de cómo va a operar, digamos, especialmente en relación con la delación compensada. Pero el proyecto de ley se hace cargo de eso y lo incluye dentro de la batería de sanciones en los casos de carteles, solamente para casos de carteles duros, ¿no? Que es básicamente acuerdo de precio y cantidad, ¿no? Y también licitaciones donde se afecta al mundo público. Las mejoras institucionales yo creo que están bien recogidas en el proyecto del Gobierno, de nuevo que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que ahora está en discusión en el Senado. Y ahí usted habló de cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo. Bueno, las tenemos, digamos. Pero básicamente las limitaciones principales han sido en las operaciones de fusión. La operación de fusión, el entramado, la arquitectura del DL11 es muy, muy precaria y nosotros hemos tenido que tener imaginación en poder hacer acciones para efectivamente que exista un cierto análisis del estado de las operaciones de concentración. Eso con el nuevo proyecto va a cambiar diametralmente, ¿no? Y eso es una interferencia del Estado, una injerencia del Estado importante en el mundo o en el poder privado, digamos, porque va de alguna forma a limitar o restringir la capacidad de comprar y vender, digamos, cuando lo que se esté comprando o vendiendo es poder de mercado, ¿no? Que ocurre cuando quien compra tiene a su vez participación de mercado en lo mismo del vendedor, lo mismo que produce el vendedor. En el caso de los estudios de mercado, yo aquí también les voy a dejar un estudio del mercado forestal que mandó a hacer la Fiscalía Nacional Económica a la Universidad de Concepción el 2009 y que yo creo que de alguna forma también recoge lo que nos decía el diputado Jarpa el 2006, digamos, y también algunas investigaciones. Este es un informe de unas 300 páginas y está en la página web de la Fiscalía desde fines del 2009 y que hace un análisis de cómo es esta industria, la industria forestal. Especialmente también los niveles de integración vertical, ¿no? Porque no solamente son en Chile básicamente dos grandes productores de celulosa, sino que además tienen niveles de integración vertical que son interesantes. De hecho, un segundo informe que también tuvo bastante difusión es un informe que surge a propósito de una de las 3 investigaciones que se hizo en el último tiempo en esta materia, en esta industria, digamos, que en el tema del interlocking. El tema del interlocking surge a propósito de una investigación que se hizo en donde había una persona natural que aparecía en distintos niveles, pero en directorio de 2 empresas, tanto la de Arauco como la SMPC. Y a propósito de eso es que se encargó este estudio de interlocking y cuál era la regulación que había afuera, y a propósito de eso surge la respuesta de la regulación que en esta materia se establece en el proyecto de ley. Hay una limitación importante ahí, es que la Fiscalía Nacional Económica no tiene atribuciones para pedir información a los privados en el contexto de estudios de mercado. Sí lo tiene y de forma bastante amplia en lo que es estudio, en lo que es investigación propiamente tal, pero no a propósito de estudios de mercado. Entonces, lo que las agencias de otra latitud lo que hacen es que a propósito de estas facultades hacen 2, a veces 1 o a veces 3 estudios de industrias que parecieran interesantes para revelar cierta información que normalmente es privada. Obviamente lo hacen de manera agregada, digamos, y no es agregada. Con la diputada Nogueira me va a ir peor, digamos, porque sus inquietudes, que son muy legítimas, digamos, y yo las encuentro muy interesantes, pero están muy vinculadas al caso al caso concreto. Y yo le digo que podríamos tener una bonita sesión, pero una vez que tengamos el fallo en la mano, digamos, de la Corte Suprema, y si no, uno va a ir
esperando cómo van apareciendo las pruebas a propósito del periodo probatorio, ¿no? Entonces tienen que entender que nosotros ahí nos debemos a la estrategia que tenemos en relación a ganar los casos, digamos, y a ser eficiente en ganar los casos. Entonces, claro, usted tiene una pregunta sobre los años posteriores, digamos, al 2011. Yo creo que eso se debiera ir despejando en el expediente, pero no ahora, sino que en unos meses más. Entonces le voy a tener que pedir paciencia en esa materia. ¿Cuán sólido para hacer el tema de oficio en la investigación? También es una cosa que se va a ver, porque el expediente de investigación nuestro se va a ver, digamos, y ahí se va a ver lo que hicimos en esos meses en donde efectivamente actuamos de oficio y bajo reserva, ¿no? Y entonces ahí se va a ver y se va a poder ver con tranquilidad cuáles son las cosas o los antecedentes que teníamos nosotros sobre la mesa y cuáles son los antecedentes que efectivamente los delatores nos aportaron y hasta qué punto eso cumplen efectivamente los estándares legales en esa materia. Y el estándar legal está fijado en la ley, digamos, y en la ley dice efectivamente que el artículo 39 bis, que se debe, y este es el corazón del programa de delación compensada, es proporcionar antecedentes que sean precisos, veraces y comprobables, que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia. En todo caso, yo le puedo adelantar de que los aportes que hicieron los dos delatores fueron un aporte muy significativo y que nos permitió entender lo que estaba ocurriendo de una manera con un nivel de nitidez, digamos, que era o que iba a ser muy difícil de obtener, incluso con aunque hubiéramos seguido varios años nuestras propias investigaciones. Y eso es evidente de mirar el relato, algo yo lo hice aquí, el relato del nivel de ocultamiento con que operó este cartel, digamos. Así que tampoco saca mucho cuando ocurre eso con hacer grande allanamiento, porque los documentos no están, digamos, no están en esos servidores, esas personas no guardan esos computadores y esos prepagos son prepagos que terminan destruidos o no existen, digamos, y que no los puede conectar con una persona en especial o con alguna empresa. Pero lo que yo le puedo decir, me va a tener que, lo tomo con un acto de fe inicial, que feliz yo le explico bien estas dudas, digamos, pero esperemos que el proceso avance y avance más, digamos, y tenemos un juicio por delante nosotros y tenemos que ganarlo, entonces no queremos dar ninguna seña de hacia dónde vamos y cuáles son los antecedentes que vamos a presentar. ¿Qué hizo que CMPC se delatara o no se delatara? Yo creo que quizás prefiero que eso se lo pregunten a ellos, digamos. Nosotros recibimos las delaciones, nosotros hacemos nuestras investigaciones de oficio. Si hubo una filtración de la Fiscalía Nacional Económica, yo no tengo ninguna sospecha que eso sea así, y de hecho la Fiscalía ha mostrado que es con un nivel de blindaje sorprendente, digamos, porque imagínense que nosotros sabíamos de esto a partir de marzo del 2015 y de la delación compensada, digamos, y nunca nada se supo públicamente hasta el momento en que presentamos el requerimiento, digamos. Si tiene sentido la delación compensada cuando están pillados, sí, a mi juicio sí. Porque cualquier persona que tiene alguna experiencia en lo que es litigar y ganar un litigio se da cuenta que hay una diferencia. Es como cambiarse a HD, digamos, viendo una película en Betamax, cuando la película se la cuenta a alguien de adentro, digamos. Entonces la diferencia es enorme, incluso aunque usted crea que tenga muy buenas pruebas. Si usted ve las estadísticas en Estados Unidos o en Europa, que son países que han avanzado antes en estas materias, todos ellos van acompañados normalmente de delaciones compensadas o reconocimientos de culpabilidad, digamos. Son muy, muy extraños los casos en que eso no es así, digamos, y es justamente porque hay una conciencia del nivel de la ilicitud, ¿no? Entonces, yo creo, y así funciona el sistema chileno, digamos, que hasta antes del requerimiento una delación compensada tiene que efectivamente hacer un aporte, porque ahí está el estándar, ¿no? Que tiene que presentar documentación que cumpla con esos requisitos de la ley, pero si es así, yo creo que es muy
la autoridad tiene que ver si se cumple el estándar y uno lo que hace ahí es que hace el análisis de costo-beneficio en relación a lo que es el juicio y en relación un poco a las confianzas que se pueden generar, digamos, y normalmente el sistema chileno permite incluso delaciones compensadas después del allanamiento, digamos. O sea, uno tiene ahí en el allanamiento antecedentes muy finos, pero a pesar de eso, lo que le aportó el delator o el segundo delator no estaba en lo allanado, digamos, y le permite de nuevo tener una visión digital de una pureza distinta a la que tenía antes. Sobre Colombia y otros países, mire, aquí lo que yo le puedo decir sí es que hay niveles de confidencialidad que son importantes en todas las investigaciones, de manera que tampoco piensen que, de que uno como agencia tiene una permeabilidad en relación con la información que maneja. O sea, uno se debe, y el secreto uno lo tiene, obviamente, al interior del país como al exterior, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso de eso, y las agencias son muy cuidadosas en eso, cada uno, y cada uno trabaja para su país, digamos. O sea, uno no trabaja para desbaratar carteles regionales. Ahora, si uno encuentra información, por ejemplo, en un allanamiento que podría ser útil para otra agencia, ahí hay acuerdos de cooperación y podrían funcionar. Pero es cierto sí que saltaron los tapones en Colombia en esta materia y que la Fiscalía Nacional Económica, mirando lo que está pasando siempre, tanto aquí como afuera, eso le hizo, digamos, levantar la ceja, digamos, y uno de los antecedentes relevantes para el inicio de oficio de la investigación es justamente esa investigación en Colombia que se hizo público, ¿no? Porque se hizo público a pesar de que ellos todavía no han llegado, tienen sistemas distintos, entonces también hay que tener cuidado en extrapolar sistemas, pero no han llegado ellos a tomar una decisión en esta materia, sino que están todavía haciendo la investigación, pero están siempre bajo el paraguas de una superintendencia, entonces no es como nosotros que tenemos que convencer al Tribunal de Libre Competencia, ¿no? Entonces, el tema de las costas yo entiendo que no es así, en sentido que cada uno paga las suyas, digamos. O sea, no es que le estemos pidiendo a PISA o a CMPC que pague las del otro, sino que cada uno paga sus costas, digamos. Eso no es efectivo. No, eso no es así. En relación a lo que preguntaba el diputado Jarpa, mire, lo que yo le puedo decir es que y vamos a dejar, digamos, la Fiscalía en los últimos 7 años ha hecho 3 investigaciones en estas materias relacionadas con este sector. O sea, yo creo que eso es bastante recurso. Piense que nosotros también somos 100 funcionarios, obviamente, no es el momento para llorar ahora, pero con un presupuesto, digamos, donde tenemos que ser eficientes y aquí han habido 3 investigaciones y, como les decía, 2 estudios de mercado en esta materia y aquí hay un requerimiento en este mercado. Entonces yo creo que es un mercado que además han habido visitas del funcionario de la Fiscalía Nacional Económica que ve temas agrícolas, al menos en 4 oportunidades, en donde se ha reunido con los actores y nosotros tenemos mapeado quiénes son los actores, quiénes son las asociaciones, quiénes son las empresas. Y entendemos también de que tanto DEPA como el Instituto Forestal están ahora haciendo una especie como de segunda parte del informe o el estudio de la Universidad de Concepción, que eso es interesante porque permite visualizar mejor cómo opera ese mercado y cuando nosotros tengamos la facultad de estudio de mercado, este podría ser un candidato, digamos, donde efectivamente podamos pedir la información a los privados para poder hacer un estudio no solo con la información pública, que muchas veces no es suficiente. Así que yo creo que en eso, ahora, mire, nosotros no tenemos una bola de cristal, digamos. Los estándares nuestros, además, es de convencer a un tribunal y después la Corte Suprema con prueba efectiva, digamos. Entonces, las intuiciones no están en este mundo, digamos. Por suerte, la ordalía se suprimieron en la media, ¿no? Usted tiene que tener prueba efectiva en donde la verdad procesal se muestre y convenza en un contexto de sana y crítica. Entonces,
no estamos revisando y mapeando todos los mercados al mismo tiempo. No lo hacemos nosotros ni ninguna agencia del mundo, digamos. De hecho, estudios en Estados Unidos reflejan que más o menos entre un 17 y un 25% de los carteles se logran desbaratar, digamos, y el resto no se desbaratan. Incluso uno puede pensar que los más eficientes, que son los más lucrativos, son los que tienen menos incentivo para desarmar, digamos. Entonces, en ese sentido, siempre, aunque se modifique la ley y se ponga más estricta como lo que va a ser el proyecto de ley, pero desgraciadamente nosotros como Fiscalía Nacional Económica siempre vamos a tener trabajo. Siempre, con una ley más o menos estricta. Y desgraciadamente, yo creo que hay que ser realistas, no hay que prometer algo que no va a hacer, digamos. Desgraciadamente, y esto no lo podemos probar, digamos, pero siempre probablemente van a haber carteles que estén, digamos, ocurriendo, pero que no lo estamos viendo, digamos. Y que quizás por una, no sé, quizás si hubiera mayor sensibilidad en estos temas y quizás con el tiempo se van desarrollando, tengamos una mayor cantidad de denuncias. Nosotros los porcentajes de denuncia en relación con las investigaciones de oficio en este momento estamos 20-80. O sea, un 80% de nuestras investigaciones son de oficio. Y eso es bueno y es malo. Es bueno en el sentido que nosotros mismos dirigimos hacia dónde queremos ir, pero no es tan bueno en el sentido de que a veces una denuncia, que no es lo mismo una delación, sino que una denuncia es, entre comillas, una víctima de esta materia, podría ayudarnos a encender las luces, digamos, como quizás nos encendieron las luces, por ejemplo, esta investigación de Colombia a propósito de este mercado, digamos, ¿no? Yo creo que ahí quizás hay una asignatura pendiente, quizás también nuestra, de dar a entender lo que hacemos al resto de los organismos del Estado, porque ellos podrían estar en capacidad, si tienen alguna información, algún dato, de poder entregarnos información de primera calidad, digamos. Lo que también les puedo decir que los diputados también nos proveen y nos hacen denuncias, digamos, y ahí también sería bueno, obviamente, contar con la ayuda de ustedes, digamos, que conocen la Fiscalía Nacional Económica, además está radicada solo en Santiago, digamos, que ustedes conocen más regiones o sus circunscripciones y que también nos pueden dar mayor información. Sobre la diputada Fernández, en relación al tema de la delación en la cárcel, lo que es cierto es que la delación blinda solo al primer delator en materia de sanciones penales, no al segundo delator. Entonces, es cierto en una parte, pero no en el 100%. Entonces, el primer delator está efectivamente y va a estar blindado y protegido tanto de la multa del Tribunal de Libre Competencia como de la eventual sanción penal, no así de la indemnización de perjuicio. Y ahí incluso usted fue la que hizo la indicación de que frente a la indemnización de perjuicio siempre van a tener que responder incluso el primero y el segundo delator, ¿no? Sí, a los consumidores. A ver, sobre el drama de desbaratar carteles donde hay muy pocos actores en el mercado, de manera que las alternativas son casi muy limitadas, las alternativas de consumo futuro, después de que sale a la luz pública el desbaratamiento del cartel o la acusación. Bueno, es cierto que, claro, que cuando el mercado es de dos y hay una participación de mercado muy baja de otros actores, se ve eso restringido, ¿eh? En ese sentido, y yo creo que detrás de eso están las preguntas de varios de ustedes del problema de la concentración. Y la concentración es que obviamente hay una relación entre concentración, no es causa-efecto y casos de carteles, pero lo que es evidente es que a mayores niveles de concentración hay menores costos de transacción para los efectos de ponerse de acuerdo en carteles, ¿no? Entonces, la misión acá, y esto yo creo que está, el instrumento más adecuado es el instrumento de control de fusiones y también de estudios de mercado, es levantar mucho las barreras que estos mismos actores han logrado, y puede ser barreras incluso con ayuda del Estado, desde el punto de vista incluso leyes o reglamentos o barreras prácticas, digamos, o normas de inferior categoría, pero que se podrían traducir en hacer poco atractivo al mercado. Ahora, dicho eso, igual
siempre hay que tener en consideración también que el mercado chileno no es un mercado muy profundo, por definición, digamos, ¿no? Entonces, si uno piensa que este es un mercado de 17 millones de habitantes, es cierto que hay un tema de economías de escala que hay que evaluar para los efectos de ver qué tanta concentración podemos permitir o no, ¿no? Porque si podemos tener mercados que están muy disgregados, en el sentido que hay muchos oferentes de un bien y servicio, pero puede ser que cada uno de ellos no tenga la suficiente musculatura para poder hacer inversiones que efectivamente se podrían traducir en innovaciones, un precio menor a futuro. Entonces, hay que equilibrar eso y también hay que tener cuidado en importar fórmulas de mercados profundos como el de Estados Unidos o el de Europa, donde hay mucha más gente, hay muchos más consumidores y entonces se permiten efectivamente que existan mucho más oferentes. Y con esto termino sobre lo que plantea el presidente. Bueno, a ver, nosotros no tenemos ni la competencia ni la sensibilidad para hacer un análisis más regional, que yo creo que puede ser muy interesante para analizar o para analizar un cartel determinado, ¿no? Hay casos incluso de carteles anteriores con mayor o menor éxito que han pasado por el sistema. Nosotros tenemos una mirada muy parroquial, muy localista, pero es la limitación que uno tiene como agencia del Estado, digamos, y también son las limitaciones de confidencialidad, ¿no? Entonces, nosotros más bien miramos este mercado, digamos, y no miramos otros mercados. Ahora, para tranquilidad suya, las otras agencias del mundo hacen más o menos lo mismo, ¿no? O sea, cada uno... No. Cada uno, de hecho, en los 70 se planteó ese tema y que podría ser muy interesante, que especialmente con el florecimiento de la relación compensada, el tema de tener una institucionalidad mundial, ¿no? ¿Y por qué es muy interesante? Porque quizás porque las empresas son muy globales, pero los gobiernos son muy locales. Entonces se produce una asimetría en esa materia y esa asimetría la aprovechan, usted puede adivinar quién, digamos, pero la aprovechan las grandes empresas y no los gobiernos locales. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con los organismos locales, pero vamos a estar muy preocupados de la confidencialidad y si encontráramos algo que pudiera servirle a ellos, tendríamos que ver cómo se los podríamos hacer llegar, digamos, pero tendría que ser también a través de mecanismos oficiales. Hemos hecho y hayan habido unos contextos de investigación más o menos conjunta, por ejemplo, con Perú, ¿no? Sobre los contratos de exclusividad, también me voy a ver limitado, más o menos por la misma razón de la diputada Nogueira, en el sentido de que ese es un aspecto que está dentro del juicio a propósito de una presentación concreta de una empresa en el juicio, en el caso de la colusión, digamos, ¿no? Y entiendo que esa parte está como parte, ¿no? Se hizo como parte, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí le puedo decir, pero ya no a propósito de este mercado, sino que como algo general, es que esa preocupación de los contratos de exclusividad es una preocupación muy importante, especialmente cuando tenemos actores que tienen muy altas participaciones de mercado y esos contratos de exclusividad podría implicar de alguna forma una exclusión o una subida de costos de otros productores de los mismos bienes y servicios en los canales, en un canal tan importante como el canal de retail, digamos, que también se encuentra bien concentrado en sí. Entonces, es un tema el de los contratos de exclusividad. Hay varios casos donde nosotros lo hemos tratado, ¿eh? En el caso de Unilever lo hemos tratado, en el caso de Chile Tabaco lo hemos tratado, fósforos también se ha tratado, cervezas también se ha tratado, pero no es propiamente tal colusión, sino que más bien es un abuso de posición dominante en el contexto de una exclusión.
¿no? Y Chile tiene bastante desarrollo en eso, incluso en Latinoamérica, sobre cuándo podría ser lícito o ilícito y cuándo se entiende que efectivamente es ilícito porque existe un poder de mercado que ya supera cierto umbral, digamos, en esta materia. Tenemos un problema práctico porque nos quedan 14 minutos y hay diputados que me han pedido la palabra, también el diputado Enrique Van Rieselbergher, que no ha intervenido. Yo les propongo que prorroguemos 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero que partamos dándole la palabra al diputado Van Rieselbergher y después de eso, las peticiones muy puntuales que queden, entendiendo que tenemos que terminar de ver después los invitados para la próxima sesión. Diputado. Gracias, presidente. Agradecerle al fiscal las respuestas que alcancé a escuchar. Mis disculpas por haber llegado algo atrasado a la sesión. Y tenía tres preguntas respecto de las cuales me gustaría saber la opinión del fiscal. La primera es en relación al DL 701 y su vinculación con la temática de la colusión. ¿Qué opinión general tiene usted en el entendido que forma parte del elemento central de la comisión investigadora? Lo segundo, usted en una de sus respuestas nos indicó que habían algunas leyes o reglamentos que el Estado pudiese levantar para facilitar la entrada de nuevos entrantes cuando se tomaran conductas poco competitivas por parte de los agentes. Si nos pudiese quizás indicar más precisamente cuáles pudiesen ser algunas de ellas para tratar de promover la voluntad del Ejecutivo en ese sentido. Y finalmente, ¿en qué países se ha restringido la concentración o se ha limitado la concentración? No es, como usted lo indicó, llegar y copiar, pero quizás qué economías del resto del mundo pudiésemos observar como ejemplos para poder también investigar esas prácticas en el entendido de las características estructurales de ciertas industrias como la industria forestal en Chile. Gracias, presidente. Perfecto. Mira, me ha pedido la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalía, que no ha hecho uso, así que yo privilegio a él. Después las dos o tres inquietudes al fiscal y 6:10 cerramos con el fiscal para poder discutir los próximos invitados. Gracias, presidente. Saludar al fiscal nacional. Yo tengo otro tema, no yendo a la sanción hacia la persona que distorsiona el mercado a través de la... sino que respecto al perjuicio que causa. Porque la multa va a beneficio fiscal, por lo que entiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo poder, si perjuicio que existe el mecanismo civil, pero el resarcir al afectado, que es el consumidor finalmente? Porque lo que busca la Fiscalía Nacional Económica es detectar estas distorsiones de mercado mal gestadas y obviamente investigar y sancionarlas a través del tribunal, pero el perjuicio que se le causa al ciudadano, de alguna manera, que finalmente es el que produce esta indignación pública, y nosotros caemos generalmente en empezar a poner más normas, creyendo que con eso solucionamos el tema de los carteles, siendo que, como bien decía el fiscal, hoy día hay carteles que nosotros ni siquiera podemos ver o detectar. Pero, ¿qué otro mecanismo existe en otras partes del mundo? No sé, de resarcir, aparte de la condena y de la multa aplicable, o llegar a una pena de cárcel, en fin, el día de mañana, en el perjuicio cómo resarcir al ciudadano o al consumidor afectado, que es otro plano distinto a la sanción del infractor. Las últimas palabras es que son muy puntuales para que, si lo hay, Mirosevic y Carlos Berjalpa y la diputada Nogueira, pero puntuales, por favor, para que... Sí. Gracias, presidente. Bueno, interesantísimas las respuestas del fiscal. Me gustaría preguntarle cómo anda Chile comparativamente con el resto del mundo en términos de libre competencia. En varias ocasiones mencionó el resto de las agencias, pero si pudiéramos hacer un balance general, ¿cómo anda Chile en esta materia? Y por último, presidente, una sola acotación para diferenciar porque me puso en la misma posición de defensa de la diputada Nogueira en términos de creer en el modelo. Yo quiero decir, solo recomendar que lean a Agustín Esquella en el diario El Declinic. Acaba de publicar una columna buenísima sobre la diferencia entre liberales y neoliberales. Y más bien aquellos neoliberales que en la práctica no están defendiendo el mercado tampoco,
Así que, solo, presidente, para que quede anotado nuestra diferencia nutritiva con la UDI y el Partido Liberal, cuando nosotros defendemos un modelo liberal, y yo creo que en Chile, si habría que calificarlo de alguna manera, alguien lo hizo mejor que yo y le robo la cuña, la Norcorea del capitalismo. Eso es Chile, pero no es un modelo exactamente de libre competencia. Esa es la diferencia nutritiva que ojalá durante toda esta comisión podamos ir mostrando esos matices. Pero yo creo que Chile es un país, la Norcorea del capitalismo, eso es. Y eso no es precisamente lo que a mí me gusta como modelo de libre mercado. Así que eso, pero un modelo, creo que es una discusión nutritiva que hay que tener. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Jarpa y después diputado Nogueira. Y cerramos. Me alegra mucho que el fiscal haya señalado el tema de que ya se han hecho investigaciones tipo Lagro, porque ahí yo creo que hay una situación que lo vamos a ver seguramente como cuando esté el ministro de Agricultura y esté con CONAF, cómo fueron los remates de predios forestales y cómo el cambio que se pudo haber hecho desde INDAP a terrenos a aptitud forestal. No sé si... Y lo otro que es importante y que puede ser un gran... Y eso es lo que sugiero y le solicito, presidente, de que pedamos el apoyo a la biblioteca justamente para analizar lo que ya ha hecho el Tribunal de Libre Competencia con respecto al estudio con el tema de la parte forestal. Gracias. Carlos Abel, se me olvidó informar que en las carpetas está el estudio de la biblioteca. Sí, está en su carpeta. Yo lo salté. Perdón. Sí. El informe del fiscal, pero además tenemos un informe que hizo la Biblioteca del Congreso, que está en sus carpetas. Que le pidamos a la biblioteca que si nos puede hacer un análisis del estudio que ella tiene, que ha hecho la Universidad de Concepción. Eso fue lo que entendí. Ok, perfecto. Se toma en cuenta. Diputada. Gracias, presidente. No me voy a referir a ninguna cuña sobre Norcorea y el capitalismo. Fuera de no compartirlo, creo que no corresponde frente a esta comisión investigadora y a las distinciones que se ha hecho. Yo defiendo un modelo que nos ha dado tanto crecimiento y hechos como estos claramente lo perjudican. Y no solamente el modelo que por cierto uno puede defenderlo, sino son artículos de primera necesidad, de alto consumo en los hogares. Por lo tanto, aquí el perjuicio que se le ha causado a miles de chilenos, especialmente a los más vulnerables, causa una indignación no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, fiscal, ¿qué quiere que le diga? Me frustra un poco el que pueda decirnos de que toda la información, porque esto es una comisión investigadora, y como comisión investigadora dentro de sus puntos está investigar la forma en que los organismos del Estado fiscalizan a las grandes empresas. Y en ese sentido apuntaban mis preguntas, y en eso voy a ser un poco más concreta sobre lo siguiente. Usted se ha referido a que efectivamente entre países existe el secretismo dentro de sus investigaciones, y me parece que es lógica, pero existen acuerdos de cooperación también. Cuando ya estaba consolidado este abuso en Colombia y se venía investigando mucho tiempo atrás y donde estaban involucradas empresas que hoy día son las mismas que están siendo investigadas en Chile. Mi pregunta concreta en ese sentido: Colombia, la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Económica de Colombia, ¿tomó contacto con la Fiscalía chilena para poner en antecedentes que estaban investigando un hecho de esa magnitud que hoy día la vemos y que hoy día también vemos la magnitud que tiene en Chile? ¿Le comunicó o no? ¿Sí o no? Y porque resulta importante dar los plazos en que ustedes deciden investigar y todo el tiempo que llevaba investigando Colombia este caso específico. Y yo no sé, dígame usted si me equivoco o no, ustedes deciden investigar una colusión mediante un requerimiento desde el 2000 hasta el 2012, hasta el 2011. Ese es el periodo que ustedes establecen en su requerimiento como que hubo colusión. Por eso yo le pregunto los 4 años anteriores. Yo no le estoy preguntando sobre el proceso en sí, sino los antecedentes que ustedes, porque son públicos, me imagino, aquí no lo sabemos, pero está en el requerimiento y me imagino que el requerimiento es público. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes consideraron para presentar un requerimiento acotado en años, desde el 2000 al 2011, dejando fuera 4 años? Si no habían antecedentes, ¿cuáles fueron los que ustedes tuvieron para acotarlo en eso y no estos 4 años que quedan sueltos? No hubo colusión entonces, porque eso no es porque sea parte de la investigación, es parte de los antecedentes que ustedes tuvieron a la vista para haber dicho
o haber presentado este requerimiento acotado en esos años y no extenderlo a más años. A mí me gustaría saber el por qué se tuvieron esos antecedentes, para acotarlo en ese tiempo. Para saber cómo actuó la Fiscalía Económica. Lo otro es parte del procedimiento y me imagino que habrá más luces. No es la primera vez que lo vamos a invitar. Tenemos tres meses de investigación, por lo tanto me imagino que vendrá en otra oportunidad y podrá explayarse en los temas específicos a los que tal vez le he preguntado. Y a lo mejor, y en eso pido disculpas, me confundí, pero creí haber leído en su presentación lo de las costas, que se había pedido que las costas del CMPC las asumiera PISA. Me equivoqué y en eso no estaba en la presentación. Yo creí haberlo leído y le pido disculpas por mi confusión. Bueno, fiscal, le damos la palabra. Yo sé que quedan todavía hartas preguntas, pero estamos en la fase final, así que de todas maneras puede ser que más adelante, como decía recién la diputada Noguera, volvamos a volver a invitarlo, pero tal vez cuando también hayamos avanzado nosotros en el conocimiento y tengamos aspectos más específicos que abordar para una futura nueva invitación o citación, como sea el caso. Señor presidente, ¿cuántos minutos tengo? 10 minutos. Bien. Nos dejamos 5 para los invitados. En el mismo orden, señor diputado, no, sobre el DL 711 y la colusión, yo no tengo comentarios sobre eso. No es algo que, al menos dentro del contexto de la investigación, haya sido relevante, sino que más bien esta colusión, como bien lo expliqué, es una colusión a propósito del precio y las percepciones de mercado en el consumo masivo, digamos, ¿no? Sobre la ley y reglamentos que impiden la competencia, bueno, hay varias sugerencias que nosotros hemos hecho. Incluso hay un mecanismo de recomendación, incluso hay algunas que están en proceso, ¿no? Por ejemplo, el de la Bolsa de Comercio, el de Transbank, y quizás nosotros podríamos compilar eso. Hay varias, en varias ocasiones, a propósito de cierre de investigaciones, nosotros decimos que hay una regulación que no mejora la competencia, sino que al revés, la obstaculiza, ¿no? Ahora, la vida no es tan fácil porque también es cierto que a veces hay políticas públicas detrás de esa norma que no son razones de libre competencia, ¿no? Y entonces ahí hay que efectivamente evaluar qué peso tienen esas razones, ¿no? Y nosotros no tenemos competencia para eso. Nosotros lo que podemos decir es que hay alguna norma que tenga efectivamente o que puede tener un efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, instituciones financieras se le puede poner un mínimo de capital, digamos, y eso podría generar efectivamente una cierta barrera, pero esa barrera tiene una explicación importante para poder responder en caso de insolvencia. Entonces hay que efectivamente evaluar. Pero podríamos quizás hacer un compilado de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, yo creo que las principales recomendaciones que puedan surgir van a surgir a propósito de los estudios de mercado. Yo creo que ahí, porque cuando uno pone un foco en un mercado que está medio oscuro, digamos, y uno trae un foco y lo pone, y los privados están obligados a entregarle la información a uno tiene que tratar de nuevo esa información con confidencialidad, digamos, pero uno ahí puede efectivamente concluir que algo está pasando que podría ser de otra forma, ¿no? Y que normalmente de esa otra forma incluye mayor cantidad de producción de bienes o servicios a menores precios, de manera que va a tener al consumidor más contento, ¿no? ¿En qué países se ha limitado la concentración? Es muy difícil extrapolar contextos o estructuras regulatorias en esta materia. Yo lo que puedo decir que es muy interesante, y por eso invitamos en el Día de la Competencia de este año a la jefa de la Federal Trade Commission en Estados Unidos, es que Estados Unidos tuvo esta misma discusión en los años 70. O sea, Estados Unidos no tuvo esta discusión, la discusión de que los carteles eran malos es de 1890. O sea, pero la discusión de que el Estado tenía que entrometerse para ver si las operaciones de concentración se podían hacer cuando estaba comprando un competidor, digamos, es una discusión que se tuvo en los 70. Y yo creo que nosotros, de alguna forma, hemos mirado bien esa experiencia y ella misma hizo un paralelo con la situación chilena
y creemos que ese modelo es un modelo interesante, ¿no?, de análisis, y de alguna forma eso está recogido en el proyecto de ley. Sobre el diputado Fuenzalía, esa es una muy buena pregunta, porque claro, nosotros, y lo que el Día de la Competencia también lo evaluamos, nosotros este año, el año pasado, o sea, el 2015, ingresaron a arcas fiscales 38.000 millones de pesos por infracciones a la libre competencia. Cuestión que todavía no sensibiliza al Ministerio de Hacienda, digamos, en materia de presupuesto, pero 38.000 millones de pesos. Y esa cifra es mayor a la suma de todas las cifras de los años anteriores desde la creación del Tribunal de Libre Competencia. Yo creo que eso habla bien del sistema y que las cosas están funcionando. Ahora, eso es para el Estado. Si usted ve el análisis de la indemnización de perjuicio, es bastante pobre, bastante paupérrimo. Hay pocos casos y la estructura legal está en el sentido de que después de que sale el fallo de libre competencia, se supone que los organismos que tienen esa competencia, que no es la Fiscalía Nacional Económica, a través de demandas a los tribunales ordinarios en procedimientos sumarios, debieran efectivamente, basándose en los hechos, en las conductas y en las calificaciones jurídicas que están contenidas en el fallo del Tribunal de Libre Competencia, debiera como un subproducto salir efectivamente esa indemnización de perjuicio. Pero pasa que ese mercado aún no se ha desarrollado eficientemente, y eso es muy necesario para que se complete el círculo de que efectivamente el infractor indemnice a las víctimas de los atentados a libre competencia. Es otro circuito, pero es un circuito que requiere como un antecedente que exista este fallo. Es interesante porque también cuando tenemos delaciones compensadas, debiéramos disminuir los tiempos en que nos demoremos en litigar. Yo siempre pongo el ejemplo del caso Pollo, que fue un litigio en extremo difícil, de oficio, sin ninguna ayuda de organismos públicos, de oficio, solo la Fiscalía, sin delación compensada y con empresas feroces, digamos, de contraparte, y nos demoramos 4 años, digamos. Tuvimos que ir al Tribunal Constitucional, digamos, 3 recursos frente a la Corte de Apelaciones, y esos procesos nos lo comimos solos, digamos, y los ganamos, y llegamos a la Corte Suprema y ganamos, ¿no? Pero ese proceso es muy largo, ¿ya? Y ahí debiera haber efectivamente, de nuevo, esto no es competencia nuestra, un procedimiento para que los consumidores se vean perjudicados, efectivamente logren las compensaciones. En esto sí hay un modelo. El modelo es Estados Unidos, no es Europa. Europa no indemniza a los consumidores. Es un tema que lo están discutiendo, pero lo llevan discutiendo muchos años. Quien indemniza a los consumidores es Estados Unidos, y ese es un mercado privado. Tampoco se involucra incluso el sector público. Se involucran a través de las acciones de clase y aplica un mecanismo de 3x en relación al daño causado, ¿no?, para justamente incentivar que exista ese mercado. Sobre lo que plantea el diputado Mirosevic, mire, es difícil evaluarse. Yo creo humildemente que la institucionalidad chilena es una institucionalidad y es un modelo que está siendo mirado a nivel del mundo, no tanto por los contenidos de la sentencia, los casos, digamos, sino que porque normalmente es difícil ver un modelo donde hay un organismo persecutor completamente independiente de los tribunales. Normalmente los modelos están integrados por una razón de eficiencia. Chile es un modelo que tiene esta diferencia. Hay un solo país que yo sepa que lo tiene, que es Sudáfrica, y que no ha sido tan eficiente, porque la Corte Suprema ha revocado muchos fallos del tribunal. En el caso chileno eso no es así. Lo que también les podemos decir que desde el 2013 en adelante, todos los requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica han sido acogidos por el Tribunal de Libre Competencia y por la Corte Suprema, en un 100%, ¿no? Entonces, si hay algo que probablemente podamos aportar
es justamente un modelo distinto respecto y que debiera otorgar muchas garantías a las empresas que están siendo procesadas, digamos, en ese modelo. Yo creo que a nivel de Latinoamérica, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen organismos, hay unos organismos como Global Competition Review en Londres, hay otros organismos como ICN que son mundiales, pero la agencia chilena o el sistema chileno está entre los tres más importantes de Latinoamérica, ¿no? Junto probablemente con México y junto con Brasil, ¿no? Chile también tiene una tradición de libre competencia antigua. Chile es el primer país en Latinoamérica que tuvo una norma en esta materia de 1959 fue Chile, antes que cualquier otro país dentro de Latinoamérica, incluso antes que México y antes que Brasil, digamos. Entonces, Chile tiene una tradición de libre competencia y la Fiscalía Nacional Económica es un organismo que tiene 50 años, digamos, ¿no? Sobre qué vamos a contribuir, también pueden haber ciertas contribuciones concretas y eso es lo que estamos tratando de trabajar. En el caso del tema de las fusiones y el estudio de mercado, es más bien, eso completa una regulación moderna, porque esas eran, por así decirlo, falencias que existían anteriores. Si se aprueba esa regulación tal como está, Chile va a tener una regulación de primer nivel, ¿no? De primer nivel, yo digo a nivel de países desarrollados y países latinoamericanos. Ahora, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es aplicarla, digamos. Si esa regulación de primer nivel se aplica en forma prudente, eficaz, bueno, yo creo que debiéramos permitir tener una mejor economía de mercado. Sobre el tema de los estudios del diputado Jarpa, le vamos a entregar en un pendrive todos los documentos y ahí están incluso las resoluciones del fiscal en esta materia, el estudio interno que nosotros lo hacemos público desde hace unos 4 años atrás, que es el estudio de la división que genera el documento hacia el fiscal y también del estudio de la Universidad, digamos, de Concepción. Sobre la diputada Nogueira, la voy a tener que seguir frustrando, digamos. No, es que yo, aquí hay una cuestión que, si hay una cuestión que se está litigando en un tribunal de la República, como es el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, digamos. O sea, usted me va a tener que perdonar, digamos, pero yo tengo un deber, digamos, de litigar esta materia en el lugar que corresponde, y el lugar que corresponde es el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, no son ni los diarios, ni tampoco, a mi juicio, no a mi juicio, sino que según uno lee la Constitución, el artículo 76, esto es una exclusividad en un asunto que está incoado justamente en un tribunal ordinario. Entonces, van a ir saliendo los antecedentes a medida que vaya surgiendo el periodo de prueba y en la medida que los antecedentes tachados, que son los que se tiene acceso público, aparezcan, digamos, efectivamente uno va a poder ir mirando bien más lo que se hizo y lo que cada parte contribuyó a esto, digamos. Pero yo tengo un deber legal de focalizarme en el juicio que tengo por delante. Tomar acuerdo, perdón, respecto a los invitados. Yo le agradezco, fiscal, sé que fueron hartas preguntas y creo que hizo un gran esfuerzo por responder a todas las inquietudes. Sabemos que hay limitaciones y tal vez esperamos que tengamos una segunda ocasión para citarlo y poder ahí profundizar tal vez con algunas cosas ya ganadas para que pueda ser más, entregar algunos antecedentes. Pero en relación a más explícito. Pero en relación a las propuestas que se hacían, miren, yo propongo lo siguiente, que podamos citar en la próxima sesión, que sería la del lunes 11, ¿ya?, al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y al superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavés, para terminar un poco la mirada de los organismos públicos. En particular, el superintendente de Valores y Seguros creo que es relevante por el tema de la responsabilidad o no de los directorios de las empresas, entendiendo que ha habido un debate ahí de hasta dónde son las gerencias quienes toman las decisiones y qué nivel de responsabilidad tienen los directorios. Y en la sesión del lunes 18 yo propongo partir, tomando la propuesta de la diputada Nogueira, invitando al presidente de los directorios de las dos empresas involucradas. Yo partiría invitando al presidente de CMPC, Eleodoro Mate, y al presidente del directorio de SA Chile, que es Donald Lewis. ¿Y por qué? Porque creo que si tenemos esa mirada institucional,
nos ordenamos con los ejecutivos que vengan, pero ojalá puedan venir, pero yo creo que en la invitación. Al presidente del directorio de CMPC, Leodoro Mate, y al presidente del directorio de la empresa SA Chile, que es Donald Lewis. Perdón, SCA Chile, sí, Donald Lewis, para el lunes 18. Ahora, si evidentemente tenemos la información que no van a venir, avanzamos con lo ejecutivo. ¿Ya? No, pero es una pregunta, si lo estoy proponiendo. O sea, ¿por qué? Porque lo que pasa con el secretario, lo que hemos conversado es que puede ocurrir que de repente algunos de los invitados nos digan que no pueden asistir. Entonces, para que no se nos caiga la sesión, por eso digo, hacemos correr la lista en relación a los ejecutivo. Diputado Carlos Berjarpa. De acuerdo. Pero después vendría el ministro de Agricultura y CONAF. Sí, después, ya con eso terminaríamos enero y en marzo entramos de lleno con el tema del 701, porque era como la otra lista que yo propuse, pero cerramos un poco esta de la mirada al caso de la colusión. Que ahí viene CONAF, Agricultura, eso tiene que ver con el tema que preguntó el diputado Van Rieselberger, de cuál es la relación, ahí vamos a entrar a esa relación y eso escapa obviamente aunque algo tiene que ver con la integración vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay acuerdo? Diputada Nogueira. Sí, a mí me sorprende, me llama la atención tremendamente el fundamento de esta comisión. Quiero saber cómo, yo no formo parte de la Comisión de Economía, cómo se llegó a, o no sé, cómo se consensuó. Entonces, me podría decir, porque aquí habla del fortalecimiento. La comisión investigará los actos de gobierno que se tradujeron en la dictación del decreto 701 de fomento forestal, política dirigida al fortalecimiento de determinadas grandes empresas afines al régimen militar, como asimismo determinar el rol de la dictadura en el enriquecimiento de los grupos económicos. Perdóname, presidente, pero o sea, yo entiendo que el tema que nos convoca, lo que ha causado la indignación de la ciudadanía es precisamente la colusión y lo que ha causado el daño a miles de hogares chilenos. Pero venir a poner acá, a mezclar peras con manzanas, yo la verdad que a mí me gustaría saber quién fue y cómo se llegó a acuerdo a establecer esto. Esa es mi pregunta, porque creo que no corresponde. Diputada Nogueira, yo le recuerdo que esto se leyó en la cuenta de la Cámara y se votó. Y no sé si usted estaba presente en la sala, pero se votó en forma unánime. Porque lo hubiera votado en contra en estas está bien, pero cuando se votó unánime. ¿Pero ¿ya? esto quién lo elaboró? Yo hice la presentación con otros perfecto. diputados también que Ya. suscribieron, que son más de los 40. Ahora, sí, pero un momento. Pero yo lo elaboré con más de 40 diputados que la suscribieron. Por supuesto, pues yo lo elaboré. Ahora, independiente de eso, en la sesión pasada yo les hice entrega de esta hojita a todos los diputados, está usted presente, y propuse un esquema de trabajo. Pero quiero terminar la explicación. El antecedente parte sobre la colusión, después dice impacto del decreto ley 701. No es culpa mía, ni de la comisión, que el decreto 701 se creara el año 1974 por, en ese entonces, director de la CONAF, Julio Ponce Lerú, conocido por otros casos que no estamos investigando nosotros. Y por eso es que ha sido relevante. Ahora, en la investigación de la comisión veremos, tal vez es un prejuicio ideológico y no es relevante el tema. Yo tengo otra opinión y propusimos que en el mes de abril viéramos el tema del daño a los consumidores y las compensaciones. Por lo tanto, es razonable y además es un problema que no es solo de la dictadura, no el régimen militar de la dictadura, porque también este decreto tuvo continuidad en los gobiernos que fueron posteriores al año 1990. Así que vamos a tener la posibilidad de abarcar más de un periodo político en la discusión del decreto. Presidente, ¿me da la palabra? Sí, por supuesto. Gracias, presidente. La palabra nos queda un minuto, así que alcanzamos a polemizar Perfecto, en sobre ese el punto. sentido, la verdad es que yo siento que esto es casi una pasada de gato por liebre, porque no tiene lo que la ciudadanía esperaba y lo que esperamos es investigar en profundidad el tema de la colusión, la participación del Estado, cómo han funcionado los órganos del Estado y las empresas privadas, por cierto, su participación. No somos jueces, por lo tanto no podemos adjudicar responsabilidad a nadie, pero venir, por lo tanto, eso será materia de tribunales y, por cierto, se está investigando hoy día. Pero de ahí a empezar a investigar empresas que se han enriquecido los grupos económicos, la verdad es que eso es una tomadura de pelo para la gente que lo que quiere y lo que espera es establecer y establecer a fondo las responsabilidades que han habido y que no se repita absolutamente nunca más situaciones
tan perjudiciales para los hogares chilenos, presidente. Entonces, yo quería dejar en claro aquí, porque esto está en acta, que esto no tiene absolutamente nada que ver con la colusión, que es un tema ideológico que se metió y que no tengo idea quiénes lo suscribieron, autoría suya, presidente, y la verdad que no se condice con lo que hemos sido citados y por lo menos la intención mía, que es investigar a fondo el tema y el daño y los perjuicios que ha provocado la colusión en los hogares chilenos y no hablar del régimen militar 30 años atrás y los grupos que se enriquecieron con este decreto. La verdad que no corresponde. Hemos tenido 20 años de democracia para haber terminado con el decreto 701 y venir a estudiarlo ahora, en circunstancias que lo que tenemos que preocuparnos es de la colusión y del daño de las empresas como del Estado, que eventualmente pudo no haber tenido la diligencia necesaria para descubrir estos hechos, venir a hablar de esta empresa del 701. Creo que no corresponde y es escandaloso para la gente. Gracias, presidente. Estamos en el tiempo. Es que la próxima vez cuando voten algo sepan lo que votan, porque es parte de la propuesta de acuerdo y se entregó ayer. Así que nos constituimos. A ver, 5 minutos solo para aclarar el tema, diputado Jarpa. No, muy breve, solo señalarlo y ya lo hemos visto. Aquí lo acaba de decir el fiscal. Aquí hay una integración vertical entre las dos grandes empresas, forestales que hay en Chile. Y creo, en mi opinión, que corresponde investigar a esta comisión. Gracias, diputado. Diputado Mirosevich. Presidente, solo recordar que esto lo votamos en la sala. Y segundo, es el mandato de la comisión. El mandato fundamental de la comisión es investigar eso que está justamente ahí. Ahora, otra discusión será cuáles son las conclusiones de esta comisión. Si es que confirma esa declaración que está en el mandato de la comisión, puede que se confirme o puede que no, eso será una discusión para después, pero la verdad es que esto se votó en la sala y además es el mandato fundamental de la comisión. Tenemos que investigar esto. Y por último, como decía Buda, todo está interconectado, así que no es tan raro una declaración con lo otro. Bueno, por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.